Amados, felicidades a las madres que están por acá. Damos gracias a Dios por sus vidas. La pastora no está acá hoy porque está celebrando el Día de las Madres con su madre. Anda por Europa, figúrese usted. Les manda saludos a todos. Aleluya. Amados, en el día de hoy quiero predicarles, obviamente, un tema que creo que no solamente, creo que todos nos podemos beneficiar de él. Ambas partes, padres, madres. Obviamente tiene un poquito, está más enfocado hacia las madres, pero yo creo que podemos todos aprender algo de lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Y quiero pues comenzar hablándoles sobre la influencia, el poder que tienen las madres de ser de influencia para sus hijos. Vamos a ponernos de pie, amado. Vamos primeramente a leer el pasaje bíblico. Ustedes ténganme paciencia. Ustedes saben que al principio todo como que está un poquito turbio, pero después al final tiene sentido lo que les vamos a comunicar. Aleluya. Quiero que vayamos. Perdónenme. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 4. Versículos 21 al 31. Vamos a leer muchos pasajes en el día de hoy. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Alegoría de Sara y Agar, el título. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero la de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pueden sentarse. Y damos gracias a Dios por su palabra. Señor, añade bendición a tu palabra y coordina absolutamente todo lo que has puesto en mi corazón compartir en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, en Gálatas 4, el apóstol Pablo presenta una alegoría. Ay, Dios mío, alegoría. Entre Agar y Sara, dos mujeres que representan dos pactos, dos estilos de vida, dos formas de relación con Dios. Agar representa el pacto de la ley, la esclavitud y el esfuerzo humano. En otras palabras, Agar representa a aquellos creyentes que creen que por obras o por lo que hacen alcanzarán el cielo. Y de esa manera, y de esta misma manera, Sara representa el pacto de la promesa. Aquellos creyentes que entienden estamos llamados a libertad y que nuestras vidas es guiada por el Espíritu Santo. Y esta comparación que Pablo hace no es solo una lección teológica. Es también una fotografía de lo que ocurre en el corazón de todos los creyentes, de todos nosotros como creyentes. Muchas veces entendemos
que debemos vivir basándonos en reglas y en cosas que debemos hacer o debemos dejar de hacer. Y no entendemos que esto se trata de libertad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las madres? Amadas, ustedes tienen la capacidad de influenciar generaciones después de ustedes. Escuche bien, generaciones. Y es importante que entendamos o que nos acerquemos y manejemos este rol, o las madres manejen este rol de la manera que pueda ser más efectiva, eficiente y marque para bien a sus hijos. ¿Estamos aquí? Ténganme paciencia que yo les voy a aterrizar el avión. Ténganme paciencia. Una vida, amados, que se basa siempre en el hacer, eventualmente se cansa. Porque no entiende de qué se trata esto. Y el apóstol Pablo está haciendo una comparación con la espiritualidad del momento de los judíos. Está diciendo, ellos están sujetos a la ley. Por tanto, absolutamente todo lo que ellos hacen, lo hacen en torno a la creencia que tienen. Sin embargo, nosotros estamos llamados a vivir en libertad porque Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo está hablando de que hay una vida que está basada en el control, en el miedo, en la imposición, porque es lo que ha aprendido. Y hay otra que está basada en la gracia, la fe y la influencia del Espíritu Santo. Y esta tensión, amados, de la que habla el apóstol Pablo, si no prestamos atención, se puede reflejar en cómo criamos a nuestros hijos. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay madres que aunque tienen buenas intenciones, se aferran al control, a las reglas, al castigo. Y este estilo de vida puede producir obediencia inmediata. Yo lo sé porque yo castigo y controlo. Y yo sé que produce obediencia inmediata. Pero muchas veces deja una esclavitud espiritual. ¿Estamos aquí? Por otro lado, hay madres que han aprendido a influenciar desde la gracia. No es bajar el estándar bajo ninguna razón. Piense que le estoy hablando de que bajemos el estándar. No es bajar el estándar, sino más bien elevar el corazón, amadas. No se trata de bajar el estándar al criar los hijos, sino de elevar el corazón. Usar el ejemplo, usar la oración, usar la paciencia, usar el diálogo y la dependencia del Espíritu Santo para formar carácter. No solo controlar comportamiento, porque somos muy dados a controlar comportamientos y queremos que nuestros hijos se comporten a la altura. Los hijos del pastor tienen que ser muy espirituales, porque son los hijos del pastor. No, arrepiéntanse. El pastor soy yo, el pastor no son ellos. Amados, una vez más, no estoy hablando de que bajemos el estándar. Estoy hablando de que abramos los ojos porque ustedes, madres, tienen la capacidad de influenciar de una manera que ustedes no saben. Y madres, yo creo que Dios las ha llamado no para controlarlo todo, sino para influenciar con sabiduría, con fe, con ejemplo. La verdadera grandeza de las madres está en su capacidad de dejar una huella eterna en el corazón de los hijos. Amados, si el niño está llorando, tienen que llevarlo acá al aula de aquí. Perdónenme, es que distrae mucho. Perdónenme. Las madres no fueron llamadas a controlarlo todo, amadas, sino a influenciar con sabiduría, con fe y ejemplo. La verdadera grandeza de una madre está en su capacidad, entiendan, amadas, en su capacidad de dejar una huella eterna en el corazón de sus hijos. ¿Estamos aquí? No se sientan como que ahora se la estoy poniendo difícil. No. Yo estoy convencido que todas ustedes, madres que están acá, tienen una capacidad única para marcar a sus hijos para bien. No estamos hablando de que de repente,
pues tengan todo el conocimiento, porque es imposible. O no estoy hablando tampoco de que se sientan que deben ser perfectas en todo lo que hacen. No se trata de perfección. Estoy hablando de que tenemos al Espíritu Santo que puede guiarnos y que nos guía siempre, y es permitir que Dios sea el que a través de ustedes críe a sus hijos. De eso se trata. Y por eso quiero predicarles bajo el tema: influye, no controles. ¿Estamos aquí? El poder de una madre guiada por Dios. Miren, tengo muchos ejemplos bíblicos, honestamente, porque el tema es muy extenso. Y le pedí a Dios que me ayude a coordinar las ideas, de verdad, porque es mucha información. Y usualmente estos días se utiliza mucho el predicar de Proverbios 31 y de lo que dice la mujer virtuosa. Y yo honestamente nunca he escuchado un mensaje que alguien se detenga un momento a analizar o hablar de quién fue quien trajo ese conocimiento y de quién recibió conocimiento el autor del Proverbio 31. Podemos sacar un momentito para irnos a Proverbios 31. El título dice: exhortación a un rey. Exhortación a un rey. Palabras de Lemuel, del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Escuchen bien, palabras del rey Lemuel, lo que él está diciendo, dice el pasaje: profecías, la profecía con que le enseñó su madre. Ustedes habían notado ese detalle. Usted sabe que el Proverbio 31 no comienza cuando comienza la mujer virtuosa, quien la hallará. Comienza en lo que yo acabo de compartirles. Y es importante que usted entienda que la madre de Lemuel, quien fuera Lemuel, hay eruditos que dicen que fue el rey Salomón, que era un apodo, un nickname que tenía. No sé la verdad, no puedo confirmar esa información, pero eruditos dicen que tal vez fue el mismo rey Salomón. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el proverbio comienza diciéndonos que esta información que él está compartiendo la recibió de su madre. Y la madre les da consejos de cómo es el carácter de un rey. La madre le dice: no te destruyas con mujeres, madres. No te destruyas con mujeres. Y le advierte sobre el peligro de dejarse llevar por pasiones que destruyen a los reyes. Lo que él está diciendo en el Proverbio 31 fue su madre que se lo enseñó. Y el sol de hoy todavía, ustedes saben que Proverbios 31 es uno de los pasajes más utilizados en la Biblia porque resalta el carácter de una mujer virtuosa. Sin embargo, no nos hemos detenido a pensar o a analizar que ese conocimiento que comparte ese rey lo recibió de su madre. Porque, amadas, ustedes tienen el poder de influenciar eternamente, madres. Porque al sol de hoy se predica sobre la mujer virtuosa y se habla de ese estándar de que sus hijos la llaman bienaventurada, de que no le es carga a su marido y todo lo que dice el pasaje. Y no sabemos que fue precisamente una mujer virtuosa la que dio y compartió este conocimiento. ¿Ustedes sabían? Ustedes me están mirando con una cara de tristeza. No entiendo. Amados, aunque es una sección separada, los versos del 1 al 9, la madre le está diciendo cómo debe comportarse un rey. Y en los siguientes versículos, del 10 al 31, la madre le dice: y una mujer virtuosa es así, una reina es así. Quiero que entiendan esa parte. Y entre tantos ejemplos bíblicos que utilizamos, se pasa por alto la madre del rey Lemuel, la que compartió este conocimiento. Pero vamos al mensaje, ¿por qué no? Yo quería precisamente que nosotros en el día de hoy tengamos un enfoque diferente a nuestro acercamiento de cómo criar a nuestros hijos. ¿Usted sabe por qué?
Porque ciertamente uno quiere que ellos obedezcan, pero hay una realidad que obviamos. ¿Sabe cuál es la realidad que obviamos? Que un día ellos serán adultos. Y en ese momento obedecerán si quieren. Escucharán un consejo si quieren. No necesariamente porque eres la figura materna, paterna. No, no es un automático. Ustedes lo saben. ¿Sí o sí? Aquí todos somos hijos. Y muchas veces se nos llamó la atención de adultos. Y muchas veces hicimos lo que se nos dio la gana. Porque no se trata tanto de controlar, sino de influenciar. Y precisamente es el punto del mensaje de hoy. Influenciar está por encima del control, amados. Y las madres tienen la capacidad de marcar para siempre a sus hijos. Y el apóstol Pablo utiliza la historia de Agar y Sara como una alegoría para ilustrar que hay dos maneras de criar también. Y una es una que lleva a los hijos a ser esclavos y otra que los ayuda a ser libres. Miren, a través de la Biblia vemos muchísimos ejemplos de madres e hijos que de una manera u otra marcaron a su descendencia para siempre. Y quiero comenzar con Jocabed, la madre de Moisés. Esta mujer arriesgó su vida para salvar a su hijo. Invirtió en la formación espiritual de Moisés antes de soltarlo al mundo. Su fe, la fe de su madre, preparó a Moisés a rechazar los placeres de Egipto y elegir vivir en el propósito de Dios. En Hebreos 11 nos da detalles de esto. Ustedes saben la historia de Moisés, le voy a dar un poquitito de trasfondo. Están matando a los niños varones. La madre no quiere matarlo porque lo vio muy hermoso y porque obviamente su madre, su hijo, no quiere matarlo. Ustedes saben la historia, lo soltó al río Nilo. La hija del faraón agarró a la madre. La hermana mayor de Moisés le dice a la hija de faraón que conoce a alguien que puede cuidarle al niño. Y como Dios es un Dios cómico, pues llevó a Moisés a que su misma madre lo críe. Y usted sabe lo que pasa cuando usted, por ejemplo, lleva a su niño a un daycare para que se lo cuiden. Agarra todas las mañas que usted no quiere que agarre. Es una batalla cuando alguien más te cría a tus hijos. En el caso de Moisés, él tuvo la bendición de que su misma madre lo crió. Y Moisés agarró todos los hábitos que tenían los hebreos. Dice el libro de Hebreos que Moisés no tomó la posición en la que tenía muy en serio, estoy parafraseando, y decidió soltar todo el privilegio que le daba ser hijo de Faraón para servir a su pueblo, para convertirse en la figura más importante del Antiguo Testamento. Y usted sabe por qué Moisés se convirtió en quien Dios quiso que él se convirtiera. Porque tuvo la influencia de su mamá. Porque en los primeros años de su vida, su madre le enseñaba las costumbres y la cultura de su pueblo. Porque en los primeros años de su vida, su madre le enseñó a temerle al Dios real y verdadero. Donde tú estás, niño, hay muchos dioses. Pero el único Dios real y verdadero es Jehová, el Dios de tus padres. No sé si le dijo el Dios de tus padres, obviamente, pero debió haber algún tipo de interacción. Debió haber, seguro que hubo, compartieron cultura, vamos a decirlo así. Madre, tu fe puede marcar el destino de tu hijo, aun cuando no estés presente. Porque si usted se da cuenta, Moisés huyó al desierto, duró 40 años en el desierto y no se habla más de Jocabed después de este tiempo. Sin embargo, ya la semilla estaba sembrada. Él sabía quién era, porque su madre le transmitió su fe. Así que, amados, la influencia
comienza con la fe. ¿Estamos aquí? La influencia comienza con la fe. La influencia se fortalece con la oración. Ana, la madre de Samuel, una mujer que de manera constante oraba y oraba y oraba y oraba y oraba. Y oraba tanto que un día pensaron que era borracha que estaba. ¿Será borracha que está esta vieja? ¿Qué es lo que está tanto murmura? Le dijo el sacerdote. ¿Qué es lo que tanto murmura? No es borracha que estoy, es orando, es clamando, es llorándole a mi Dios. Y de repente da luz, cumple los votos que hizo, y el hijo que le nació, dice la palabra, que ni una palabra de la que él habló cayó a tierra. Todo lo que Dios dijo a través de este muchacho se cumplió, de este profeta. Y Samuel tenía el oído afinadísimo para las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Usted cree que él recibió el llamado que recibió porque él era Samuel? No, él recibió el llamado que tenía porque fue criado y tenía la influencia de alguien que hacía ¿qué? Que oraba y buscaba de Dios. Este muchacho escuchaba a Dios aun cuando no estaba orando. Y yo quiero que usted entienda, madres, que la influencia se fortalece a través de la oración. Samuel llegó a ser un profeta poderoso, muy conocido. Y si usted se lee lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 20, se dará cuenta de lo que le estoy comunicando. Y tu oración de hoy puede levantar un líder mañana. Amén. Madres, fe, oración. ¿Estamos aquí? Amén. La influencia se extiende con humildad, amados. La influencia se extiende con humildad. María, la madre de Jesús, aceptó su llamado con fe y con humildad. Dice el pasaje, dice Lucas, bueno, no lo voy a leer, pero Lucas capítulo 1, versículo 38, pueden leerlo más adelante. Fue una madre presente que acompañó el propósito de su hijo. Y dice Lucas también, el 2:19, que ella guardaba en su corazón todo lo que sabía, todo lo que tenía que hablarlo, lo hablaba, y todo lo que tenía que callar, lo callaba. Léanse Lucas 2:19. Madres, no todo se dice. Tenemos a veces que aprender, o tienen ustedes a veces que aprender a callar y a escuchar. Pero lo importante es que tu actitud puede moldear el carácter de tus hijos, más que tus palabras. No es tanto lo que le decimos a nuestros hijos, es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Este mensaje se aplica para todos, honestamente. No solamente para madres, padres también. Madres, la influencia se transmite a través de la sabiduría, o se transmite con sabiduría. Le leímos sobre la madre de Lemuel. Esa parte iba en este punto, pero quise compartirlo al principio. Y también tenemos como ejemplo a Betsabé, la madre de Salomón. Y Betsabé fue una mujer muy sabia porque también intercedió para que su hijo ocupara el lugar que Dios había determinado que él ocupara. Léanse Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 11 al 31. Su madre tuvo mucho que ver en que Salomón se convirtiera en rey. Y hay detalles bíblicos que pasamos por alto. Su sabiduría se convirtió en su legado. Y obviamente cuando pensamos en Betsabé, pensamos, la mujer con la que David adulteró. Y ella tiene cierta responsabilidad. Lo que me lleva a la conclusión de que no necesariamente es tu pasado lo que determina cómo será el futuro de tus hijos. Es tu sabiduría y cómo te manejes. Tu pasado no define tu futuro como madre. Tu sabiduría sí. Madres, ¿estamos aquí? No, ustedes no están aquí. Aleluya. Amadas, la influencia se reproduce con ejemplo. Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, le enseñaron las escrituras desde niño, dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículo 15. Y dice la Biblia que fueron mujeres de fe sincera,
y dejaron una huella generacional en la vida de su hijo y nieto. Y prepararon a este joven para ser ministro del evangelio. Aleluya. Y precisamente lo que tú modelas hoy, madre, será la fe viva de tus nietos. Yo les compartí hace mucho a ustedes, creo que el Día de las Madres del año pasado, les compartí de cómo yo recuerdo de niñito cuando me llevaban a la casa de mi abuela, que era pastora, que ella siempre estaba orando y oraba en horas muy inusuales. Como niño, siempre decía, ¿por qué es lo que hace mamá orando a esta hora? Dios no está durmiendo, Dios no duerme. Y a veces yo estaba durmiendo y me despertaba y era la mujer orando por el nieto. Y yo, pero mamá, o a veces me despertaba los gemidos. Y yo de niño no entendía, honestamente no entendía, pero un día me cayó, adulto me recordé. Esta doña estaba orando por mí, estaba orando por que Dios sabe qué. Mi abuela, yo tenía que tener como la edad de Eli, si acaso, pero recuerdo eso. Yo recuerdo muchísimas cosas de chiquitito, pero algo que se me quedó siempre fue eso. Y me cayó un día que teníamos un grupo que orábamos todos los días a las 3 de la mañana. Y yo me sentía tan cómodo orando a esa hora y no entendía por qué se me hace más cómodo levantarme de madrugada a orar. ¿Por qué? Porque a esa hora es que el sueño se pone más rico, vamos a hablar claro. A esa hora es que está más rica esa sábana. No, ustedes no, eso es a mí que me pasa. Ustedes todos los días a las 3 están ahí orando, intercediendo, orando. Sí, arrepiéntanse. Amados, el hábito de orar, sin yo darme cuenta, lo recibí de mi abuela. De lo que yo veía en mi abuela hacer. Porque como ella vivía en una casa muy pequeñita, pues yo tenía que dormir con mamá. Y eso implicaba que sin querer mamá me iba a estar levantando porque me está poniendo las manos en los pies, en la cintura, en la barriga, en el pecho, en la cabeza. Y me está poniendo algo. ¿Y qué es lo que es esto que me está poniendo esta doña, Dios mío? Yo me recuerdo. Me ungía. Y uno no sabe, uno minimiza el poder que tiene la oración. ¿Usted cree que estamos aquí porque, qué sé yo, porque Dios dijo, vamos a llevarnos a este dominicano bulloso que vaya a Ohio a predicar? No. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que alguien oraba por mí para que Dios cumpliera su propósito. ¿Ustedes me entienden? Y a veces estos detalles los tomamos muy a la ligera. Y pensamos, amados, que estas cosas pequeñas que hacemos ahora, no, es que está muy pequeño el niño, es que no sabe. Los que no sabemos somos nosotros. Por eso siempre yo les digo, amados, bendigan a sus hijos. Declaren siempre, hagan siempre las mismas oraciones. Ninguna arma forjada en contra de mis hijos va a prosperar. El bien y la misericordia de Dios le va a caer atrás a este muchacho. Se le van a abrir puertas que no le quedará de otra que decir, mi papá oraba por mí, mi mamá oraba por mí. Amados, la influencia se reproduce con el ejemplo. Ustedes saben muy bien que nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros decimos que hagan. Va a llegar un momento en que ellos van a hacer lo que nos vieron hacer a nosotros. Así que es importante que alineemos lo que predicamos con lo que vivimos. Punto número 6. Amados, la influencia requiere discernimiento espiritual. Digan conmigo, discernimiento espiritual. Este punto es un poco conflictivo porque es Rebeca, la madre de Jacob. Esta mujer recibió una profecía sobre los hijos que estaban en su vientre. En Génesis 25-23 lo pueden leer. La profecía decía prácticamente lo que sería la vida de Jacob en su adultez. El tipo, Dios lo iba a prosperar, lo iba a multiplicar, iba a ser más grande que su hermano mayor que nació, qué sé yo, 3 minutos antes que él. Y ya era el primogénito, ni modo, fue el que salió primero del vientre. Pero ella había recibido una profecía
Y Dios iba a cumplir lo que Dios dijo que iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y esta mujer recibió la profecía, sin embargo, tomó decisiones cuestionables. Pero tenía un fuerte sentido espiritual la doña. Sin embargo, quiso ayudar a Dios. ¿Por qué? Ella fue quien fue influencia a Jacob para que Jacob actuara y le robara, entre comillas, la bendición a su hermano. ¿Por qué digo robarle entre comillas? Porque la bendición que era para Jacob iba a ser para Jacob, porque ya Dios lo había dicho. No había que disfrazarse como su hermano, no había que hacer eso. Eso honestamente usted lo lee hasta cómico es, pero está en la Biblia para enseñarnos algo. Ya Dios de antemano había dicho el futuro de ese niño. No había que forzarlo. Miren, yo esto me atrevo a decirlo con el perdón de los teólogos. Yo me atrevo a decir esto con firmeza, es una convicción personal que tengo. Yo creo que si Esaú hubiera ido primero a recibir la bendición que Jacob tenía, Jacob le iba a decir lo mismo que le dijo cuando fue de segundo. ¿Por qué? Estoy convencido de que cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Porque Dios lo dijo. Y si usted se lee Génesis 25, antes de que esos niños nacieran, ya Dios había determinado lo que sería de ellos. No había que ayudar a Dios. No había necesidad. Igual que Sarai y Abraham, no había que ayudar a Dios con Ismael. Dios lo iba a hacer en su tiempo. Amén. Amadas, y es necesario que ustedes tengan discernimiento espiritual y no quieran ayudar a Dios. Amén. El Espíritu Santo nunca contradice al Espíritu Santo. No es como nosotros que decimos hoy que sí, mañana que no y que no sabemos. Dios lo que dice en su palabra, dicho está. Y Dios va a cumplir lo que ha dicho. Y Dios le había dicho a esta mujer que su hijo más pequeño sería más grande. Sería una persona bendecida, prosperada, con propósito divino. Porque Dios ya lo había determinado antes del muchacho nacer. Jeremías 1:5, desde que estabas en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Estamos aquí, madres? Amén. Necesitamos discernimiento espiritual para criar a nuestros hijos. Y Dios no las llamó a ustedes, madres, y a nosotros padres también. No nos llamó para que controlemos cada aspecto de la vida de nuestros hijos, sino más bien que los formemos, que les guiemos y que los instruyamos con fe, oración, humildad, sabiduría, ejemplo y discernimiento. Todos estos ingredientes son necesarios para que nuestra descendencia crezca y se conviertan en hombres y mujeres de bien. ¿Estamos aquí? Amén. Y volviendo a lo que les mencioné sobre Agar, y me dejan aquí, seguimos hasta mañana. Y volviendo a lo que les mencioné sobre Agar y sobre Sara. Agar representa una crianza basada en la ley, en el control, en las reglas, en la presión. Sara representa una crianza basada en la gracia, en la promesa, en la fe e influencia. Amados, porque el control construye muros. Sin embargo, la influencia construye puentes. Podemos controlar todo lo que querramos controlar. Sin embargo, llegará un momento en que nos saldrán las cosas de control. Sin embargo, el que tiene poder de ser influencia, amados, eso es otra cosa. Yo todavía llamo a mi madre para pedirle consejos de negocios, porque mi madre fue muy buena empresaria. Y obviamente, pues yo estoy viendo que le va bien en los negocios. ¿A quién le voy a pedir consejos? A mi madre. Porque hubo un acercamiento de su parte, hubo una influencia que me llevó a reconocer que en lo que ella dice tiene sentido. Mi madre fue que me enseñó, mi hijo, todos los negocios en papel son perfectos. En papel están bien. La realidad es otra a la hora de ejecutarlos y cumplirlos. Algo sencillo como eso. Algo bien sencillo, amados.
Y el poder de la influencia tiene el poder de ayudarnos a construir puentes y mantenernos siempre en contacto. ¿Por qué? Porque el control exige obediencia. La influencia invita a la confianza. Ustedes están aquí, ustedes están muy serios. Están procesando. Estoy muy profundo. Yo lo que siento como que subí el aire demasiado. Ahora me di cuenta. Me estoy quemando aquí. O el espíritu. Amados, escuchen bien. El control exige obediencia. La influencia invita a la confianza. Es mejor ser de influencia que tener control. Es mejor. Ya mi hijito mediano ya se me está revelando. Ya tengo que buscar la manera de ser de influencia más que de controlarlo. El chiquito todavía se controla, es controlable todavía. Porque tenemos que reconocer que nuestros hijos hay una etapa en la que hay que controlarlos. Pero llega una etapa en que tenemos que buscar la sabiduría de Dios para ser influencia. Y que se sientan cómodos compartiéndonos situaciones difíciles. Y cuando nosotros controlamos, construimos muros. Un muro, no hay confianza. En un muro, no, yo no voy a romper ese muro. ¿Para qué? Sin embargo, cuando somos de influencia, hay un puente. Ellos vienen solos y te cuentan solos. Y le doy, miren, humildemente les digo esto, modestia aparte. Mi hijo Misael es muy difícil de que eso fue una batalla de años para que Misael hable. Que a veces llega a la casa aburrido y no nos decía. Sin embargo, ahora a Misael le pasa algo, inmediatamente me manda un mensaje o me dice algo. Papi, me hicieron un comentario, me están diciendo esto. Me dijo el otro día que le hacían un comentario en la escuela por su pelo. Tuvo la confianza de decírmelo. Y yo le dije, mijo, las opiniones de tus amiguitos, ninguno te dio un peso para hacerte tu pelo. Fue el bolsillo mío. Ninguno de ellos te da a ti comida, soy yo. Ninguno de ellos va a los juegos tuyos a echarte porras. Ninguno de ellos hacen por ti. Cuando tú llegas a la casa que me dice, papi, dame un guacamole. Ahí tiene tu papá y te hace tu guacamole. Papi, dame alita de pollo. Ahí está tu papá y te hace tu alita de pollo. Y los amiguitos tuyos, ninguno hacen eso por ti. Sin embargo, yo hago todo eso por ti. Y a mí me encanta tu pelo. Al final del día es la opinión mía que debe interesarte. ¿Tú no crees? Sí, es verdad, papi. Las opiniones de ellos ninguna te mantienen, el que te mantengo soy yo mismo. Ahora, si las opiniones de ellos nos añadieran valor, si me pagaran los biles, que sigan opinando, que les escuchamos. Claro, ¿usted está entendiendo? Influencia es mejor que control. Nosotros, Misael estaba batallando en la escuela a principios de año, le estaba yendo muy mal. Y nos sentábamos con Misael a hacer las tareas. Padres dominicanos. Bueno, no, mentira. Padres latinos que somos todos. Cuando nos sentamos a hacer la tarea con los muchachos, que vemos que 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4. 2 más 3 son 5. Y 3 más 2 son 5. ¿Cuántos son 2 más 3? 4. Ay, Dios mío. Señor Padre. Llévame, Señor, llévame porque te lo voy a mandar a este muchacho. Teníamos demasiado control en mi casa. Su madre, mi esposa, mucho control. Yo, mucho control. Y no vas a hacer esto, y no vas a hacer aquello, y no vas a hacer esto, y no vas a hacer aquello. Y el Señor nos habló y nos dio sabiduría. Vamos a hacer algo. Misael, te vamos a soltar el control, pero tú tienes que traer buenas notas. Es lo único porque tú no pagas biles aquí, porque tú no tienes que trabajar, porque tú no tienes preocupaciones, porque tú estás aquí bien, tienes todo lo que tú pides, pero tienes una responsabilidad y es traernos buenas notas. Dejamos de controlar. Le extendimos gracia. Vamos a dejar lo que sea niño.
porque se pasa en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y a las 5 está haciendo tarea hasta las 8 de la noche y se va a dormir y no disfruta el día y no disfruta su niñez. Cuando cambiamos el acercamiento en cómo manejamos la situación, Misael en los 2 semestres de la escuela estaba en lista de honores, literal. En matemática, 98%. En estudios sociales, 97%. No tiene menos de A+ el Misael. ¿Qué se cambió? Le dimos la responsabilidad, le dimos una responsabilidad, le extendimos gracia y Dios nos dio discernimiento. ¿Ustedes me están entendiendo? Algo práctico, real. Hay situaciones obviamente en las que tendremos que aplicarla. ¿Me están entendiendo? Déjenme hacer así. Para que sepan. Tendremos que aplicar, los padres dominicanos me entendieron. No podemos decir hacer mucha mueca porque después, ustedes saben, si no lo bloquean el canal, ¿no? Y me caen a la casa como me cayeron una vez por Eli. Es una historia aparte, es graciosa. No fue como que lo estábamos matando, fue que Eli dijo que en su casa no lo querían. Y nos llevaron a servicio, nos cayó allá DIFE, servicio Child Services. Pero es otra historia. Anyways, ustedes están entendiendo, amados. Lo que me lleva al siguiente punto, que la relación está por encima de las reglas. Relación por encima de las reglas. Los hogares que están basados en la ley, los agares, hacen prioridad el comportamiento externo. Lo que como tú te comportas, lo que tú muestras, hacen eso como una prioridad. Y los que están basados en la gracia hacen prioridad la conexión interna. ¿Estamos aquí? Amados, a veces nos preocupamos mucho por lo que nuestros niños están enseñando, lo que ellos están haciendo. Y descuidamos la parte más importante, que es conectar con ellos. Es la de tener una relación con nuestros hijos. De que nuestros hijos se sientan cómodos contándonos cosas incómodas. Los niños prosperan no con reglas, sino con relación. Jesús no solamente nos dio los mandamientos, Jesús se dio a sí mismo. Jesús vino a la tierra a entablar una relación con nosotros como hijos, porque es más fácil que nosotros seamos susceptibles a Dios si nos relacionamos con Él. Si tenemos un conjunto de reglas, de cosas que debemos hacer para alcanzar el cielo, amados, vamos a estar rompiendo las reglas siempre. Y las rompemos siempre como quiera. Sin embargo, cuando tenemos una relación con Cristo, ¿cómo tenemos una relación con Él? Entendemos que esto no se trata tanto de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí? Amados, debemos extenderle gracias a nuestros hijos para que se conviertan en quien Dios ha determinado que ellos sean. La gracia entiende lo que es cometer un error y lo que es cometer un pecado. ¿Estamos aquí? Un padre que se basa en ley y en haz, disciplina tanto pecados como errores. Amados, ¿estamos aquí? Me voy a explicar. Nuestros niños, qué sé yo, los hijos, lo usan los hijos míos de ejemplo. Rompen cosas. Dejan el plato con comida en la mesa. Hubo un tiempo que Misael tiene que poner lo que no te va a comer en la basura. Y él agarraba el plato con todo y tenedor en la basura. No entendió el mandato, la orden, no la entendió bien. Y un día yo digo, ven acá, pero nada más tenemos 2 tenedores aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos comiendo los tenedores y nadie sabe de los tenedores. Yo no sé si en su casa pasa, pero en la mía las cosas se desaparecen de manera misteriosa. Y vivimos la misma gente allá. Se me pierden el alicate, se me pierde todo. Le tengo prohibido a la gente que entren a mi oficina, a mi esposa y a mis hijos. A mi oficina no entren a buscar nada. Siempre se me pierde algo. Anyways, ¿usted cree que yo deba castigar ese comportamiento como si él estuviera pecando? No, es un absurdo. Es un niño. Yo le di una orden, hey, lo que quede en el plato, bótalo. Y el tenedor estaba en el plato, bótalo.
bótalo. Nuestros niños entienden, son muy inteligentes, amados, más de lo que nosotros pensamos. Usted se recuerda que hace un tiempo a Misael lo sacaron yo se los dije, lo sacaron del jumping place. Hay un sitio donde los niños van a brincar y cosas y están brincando. Y él andaba con los amiguitos de él. Y uno de ellos tuvo la brillante idea de robarse sodas. Y obviamente le dijeron a los niños, ustedes no son bienvenidos aquí, lo botaron. Y entonces Misael llamó a su papá para decirle que a él lo botaron del sitio de niños porque se robaron unas sodas. Y en ese momento a mí se me olvidó el inglés. Y yo le dije, Misael, ¿tú cogiste soda? No, papi. Misael, ¿tú estás seguro que tú no agarraste ni una soda? No, yo no agarré ni una. Pero como yo estaba con ellos, pues obviamente yo también tuve que salir. Cuando Misael llegó a la casa, yo tenía mis dudas todavía. Y yo dije, Señor, o yo te lo mando a él o tú me vienes a buscar a mí. Porque yo ciertamente que ladrones no quiero en mi casa. Pero dos padres me llamaron y me dijeron, el único que no tomó soda fue Misael. Y después me lo dijo otro padre aparte. No, el único que no tomó de la soda fue Misael, los niños me dijeron. Pero Misael, siendo noble, asumió la culpa para salir con sus amiguitos. Sin embargo, no deshonró a sus padres. Amados, el Espíritu de Dios trabaja en nuestros niños. Porque usted y yo sabemos lo fácil que es influenciar a un niño a que haga lo indebido. Y para ser cool. Y yo no sé si fue el Espíritu Santo o el temor de Misael sabe cómo es su papá. Ustedes saben cómo es su papá. Yo lo que sí sé que él nos dijo, no, eso no está bien. Eso no está bien. Robar no está bien. Relación, amados, sobre las reglas. Y obviamente, una gracia que entiende errores y pecados. No podemos disciplinar ambos en la misma categoría. No se puede. Brinqué un pedazo porque esta parte iba en el punto 5. Hogares basados en la fe crían hijos guiados por el Espíritu. Amados, yo quiero que entendamos que tenemos la responsabilidad, no solamente las madres, ambas partes, los padres también, tenemos la responsabilidad de guiar y encaminar a nuestros hijos. Les voy a dejar con estos datos que creo que los compartí con anterioridad. Pero una encuestadora cristiana con sede, se llama Barna, lo pueden buscar, una empresa cristiana evangélica con sede en Ventura, California, hizo un sondeo en diferentes iglesias con diferentes trasfondos culturales. Y llegaron a la conclusión, basándose en el estudio que habían hecho, de que 6 de cada 10 cristianos en los Estados Unidos dicen que recibieron la fe influenciados por un miembro de su familia. Y de esos 6 de cada 10, los 6 que reciben la fe influenciados por un miembro de su familia, 4 de ellos testificaron que fue su madre la que les enseñó su fe. Las madres. La misma encuestadora, a través de los estudios que hizo, determinó que el 70% de los adolescentes cristianos hablan sobre Dios con sus madres. Y el 60% ora con sus madres. La misma encuestadora dice que los hijos adolescentes cristianos prefieren hablar con sus madres cuando están buscando guianza espiritual. El 90% de los cristianos adolescentes dicen que consultan con sus madres temas de fe, la Biblia. Y de ese 90%, un 90% confirma que sus madres son las que les motivan a buscar de Dios y asistir a la iglesia. Madres
madres, ustedes tienen una responsabilidad enorme. Pero todo es posible porque Dios está de su lado, está de nuestro lado. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué aprendemos de todo esto? Jocabed, por ejemplo, nos enseñó que la fe protege y guía. Ana nos recuerda que la oración abre puertas. María nos revela que la humildad es poderosa y puede encaminar a nuestros hijos a su propósito. Betsabé nos enseña que el pasado no anula el legado. Loida y Eunice nos desafían a vivir una fe que se herede. Y Rebeca nos advierte que el discernimiento espiritual es necesario. Madres, no se trata de lo que podemos controlar, sino más bien de lo que ustedes como madres pueden sembrar en sus hijos. Y Dios está buscando madres que influyan con el cielo en la tierra, que intercedan, que modelen, que enseñen a sus hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque la influencia de la madre es eterna y puede cambiar generaciones. Pónganse de pie, amados. Gracias, Señor. Quisiera, amados, que aquellas madres, pues que necesitan la oración, que están buscando que Dios pues les dé sabiduría, que les dé paz, que les ayude en este rol de tanta importancia. La relación más importante de un hijo cuando nace es su mamá, su papá también, claro. Y es mi deseo, sinceramente, que el Señor, pues a ustedes como madres, y aquellas que un día serán madres también, claro, les dé la sabiduría para enseñar a sus hijos, no tanto lo que dice la Biblia per se, sino más bien que ellos lo vean a través de ustedes, que ellos vean lo que dice la Biblia en sus acciones, en su accionar, en su manera de pensar, en su manera de comportarse, en su manera de hasta llamarles la atención y corregirles. Yo sinceramente que, esto entre paréntesis, me di cuenta del Proverbio 31, de este detalle recientemente, y quise desarrollarlo un poquito más, porque hay mucha tela que cortar. Pero honestamente me impresiona que yo nunca he escuchado a alguien predicar sobre la madre de Lemuel, sobre la que enseñó estos principios bíblicos. Amados, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que el Señor les dé a nuestras madres la sabiduría, la capacidad para poder guiar y encaminar a sus retoños. Padre, en el nombre de Jesús,